En el vídeo de hoy os voy a traer una recopilación de trabajos, oficios que estaban activos en la época victoriana porque en esos momentos eran necesarios, pero a día de hoy no tienen cabida en la sociedad y ya no se llevan a cabo y por suerte no los necesitamos. De algunos de ellos os he hablado a lo mejor un poco de pasada en algún vídeo, ya que venía a cuento, o al menos de la situación que desempeñaba la necesidad de ese trabajo. Si habéis estado atentos a esos vídeos, seguramente os suenen. Si no, en alguno de ellos os diré en cuál lo menciono para que podáis ir al link y revisarlo. Empezamos. Recolector de sanguijuelas. Algo sobre este tema mencioné en el vídeo de 10 horrores y atrocidades de la medicina victoriana. Os dejo el link por aquí. Y he referido al uso de las sanguijuelas con fines médicos, porque era muy popular en la época victoriana. De hecho, tanto médicos licenciados como curanderos de poca monta o incluso la gente corriente tenía en su casa estas sanguijuelas y utilizaban a modo de remedio casero para diferentes dolencias, ya fuese un dolor de cabeza o histeria. El método simplemente consistía en poner uno de esos animales o varios en el cuerpo de una persona, esperar a que chupasen suficiente sangre como para retirarlo y según ellos, pues se purificaba y se curaban de todos los males. La cosa es que con esta popularidad había mucha demanda de sanguijuelas y por supuesto alguien tenía que ser el encargado de recolectar todos esos bichillos. El trabajo generalmente recaía en mujeres pobres que se metían en estanques sucios con la esperanza de atraer a una gran cantidad de sanguijuelas. Una vez estaban dentro, las criaturas se adherían a sus piernas, ellas salían, se las sacaban y las colocaban en una caja o maceta. Lo bueno de esta historia es que las sanguijuelas pueden sobrevivir hasta un año sin alimento, así que se podían almacenar ya fuesen las farmacias, en la farmacia para distribuirse cuando fuese necesario. Como era de esperar, este trabajo no era muy gratificante para la salud y sufrían las consecuencias con exceso de pérdida de sangre o enfermedades infecciosas. Fabricantes de cerillas. Los fósforos se fabricaban cortando madera en palos y luego sumergiendo los extremos en fósforo blanco, que es un químico altamente tóxico. En la época victoriana este trabajo fue realizado principalmente por chicas adolescentes que trabajaban en unas condiciones terribles, a menudo con unas jornadas de 12-16 horas diarias y no tenían apenas descansos. Las niñas tenían incluso que comer en ese ambiente de trabajo, con lo que su comida estaba expuesta a esos elementos tóxicos, que terminaban provocando una terrible condición conocida como mandíbula fosilizada, que básicamente lo que hace es infectar la mandíbula y provocar una grave desfiguración en la que incluso se llega a ver el hueso de la misma. Desollinador. Este trabajo seguro que os suena si habéis visto alguna película ambientada en la época, alguna obra de Charles Dickens o algo por el estilo, porque siempre suelen meter ese detalle de los niños desollinadores limpiando las chimeneas. Y por supuesto, como digo, eran niños muy pequeños, de apenas 4 años, porque gracias a su pequeña estatura tenían el tamaño perfecto para entrar en las chimeneas de ladrillo. El daño físico comenzaba con los raspones en las extremidades, que por supuesto sufrían al rozar esta superficie, y continuaba con esos daños que provocaba el inhalar ese polvo y humo de las chimeneas, que causaba daños irreversibles en los pulmones. Los niños más raquíticos eran los niños más codiciados, e incluso había gente que reducía la manutención para reducir el crecimiento de estos niños. La mayoría de los niños ni siquiera superaban los 10 años cuando habían dejado este trabajo. Otra de las grandes pegas es que muchos se quedaban atrapados en las chimeneas y no podían escalar tampoco para salir, así que algunos jefes despiadados se dedicaban a encender la leña de la chimenea para que la criatura saliese a la fuerza por arriba. Ya por fin, en 1840 se instauró una ley que prohibía a los menores de 21 años realizar este trabajo, pero por supuesto, como suele pasar siempre, clandestinamente se mantuvo. Ladrón de tumbas. A principios del siglo XIX, los únicos cadáveres disponibles en las facultades de medicina para su estudio anatómico eran los criminales que habían sido condenados a muerte. Así que hubo una gran escasez de cuerpos. Las escuelas de medicina comenzaron a pagar muy bien a quienes entregasen un cuerpo humano en buenas condiciones, y como resultado, muchos victorianos astutos vieron la oportunidad de ganar algo de dinero robando tumbas recientemente excavadas. El problema se volvió tan grave que los miembros de las familias se encargaron de proteger las tumbas de los recién fallecidos,
para evitar que estos resurrectores, como también se les conocía, desenterraran a sus seres queridos. El negocio se complicó tanto que incluso algunos llegaron a cometer asesinatos ellos mismos para no tener que esperar a que alguien muriese. Mudo funerario. Como parte de las prácticas funerarias, que eran extremadamente complejas, los mudos o silenciosos debían vestirse de negro con una faja negra si eran adultos o blanca si eran niños, mientras llevaban un palo cubierto de tela y permanecían de pie, con gesto de tristeza y en silencio, a la puerta de la casa del difunto antes de dirigir el ataúd en su ruta procesional hasta el cementerio. Buscadores de purezas. ¿A que suena bonito el nombre? Pues probablemente se trataba del trabajo basura más sucio de la Gran Bretaña victoriana. Los buscadores solían ir detrás de las personas que iban paseando a su perro. Y realmente, tras lo que iban, son las cacas de los perros, para los curtidores de cuero. El excremento de perro era conocido como puro, porque se usaba para purificar el cuero y hacerlo más flexible. Y por supuesto, este material tenía una gran demanda en la época victoriana, ya que el cuero no solo se usaba para vestir, sino para hacer herramientas o utensilios comunes. Algunos de estos recolectores llevaban un guante negro para proteger su mano, pero otros consideraban que era más difícil mantener limpio el guante que el mantener limpia una mano, así que no se ponían nada. Cazarratas. Los cazadores de ratas usualmente empleaban un perro pequeño o un hurón para buscar ratas que infestaban las calles y las casas de Gran Bretaña, tanto de los ricos como de los pobres, porque estaban por todas partes. Con frecuencia atrapaban a las ratas vivas, ya que podían vender las ratas a individuos que las metían en un foso junto a un terrier, mientras que los espectadores hacían apuestas sobre cuánto tardaría el perro en matarlas a todas. Atrapar ratas realmente era un negocio sumamente peligroso, porque aparte de los mordiscos, había una alta probabilidad de contraer enfermedades e infecciones por estos animales. Uno de los cazadores de ratas victorianos más famosos fue un tal Jack Black, que trabajó incluso para la misma reina Victoria. En una entrevista reveló que usaba una jaula que podía almacenar hasta 1000 ratas vivas a la vez. Las ratas podrían almacenarse así durante días mientras Jack las alimentase, porque si lo olvidaba, las ratas se peleaban y se comían entre ellas. Y hasta aquí la recopilación de hoy de trabajos inusuales, ya extintos, y que a día de hoy difícilmente alguien querría optar a tener. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle al like, suscribíos si todavía no estáis suscritos, dejadme en los comentarios cuál es, en vuestra opinión, el peor trabajo de los que he mencionado aquí, y nos vemos.